hablarle a tu pueblo, Señor, para hablar, perdón, a cada una de nuestras vidas, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, penetrando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Rey, y podamos, Señor, no solamente tener esta palabra allí en unos apuntes o aún en nuestra memoria, sino llevarla a cabo, Señor, que la pongamos en acción, en obra, Señor. Y creo, precioso Rey, que no solamente quedará sembrada, Rey, en cada uno de estos hermanos, Señor, sino que se multiplicará en cada uno de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Gracias, precioso Rey, porque yo lo creo, Señor, porque cada uno de los que hacen parte de esta familia Resplandecer en las Naciones son buena tierra. Y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra se multiplicará al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Quiero que en esta mañana usted esté muy atento, pero antes de que iniciemos la palabra, el mensaje de hoy, quiero saludar a las personas que nos acompañan por primera vez, hermana. ¿Cómo es su nombre? Auristela. Auristela. Démosle un aplauso, por favor, a Auristela. Gloria a Dios. Bienvenida. Prepárese porque el Señor le va a hablar. Amén. Bueno, como sabemos, Dios dio mandamientos, preceptos que Él estableció allí en su palabra, y los estableció con el propósito de cómo debería ser la vida del pueblo bajo ese pacto que Dios mismo había hecho o hizo con su pueblo. Y no solamente lo estableció allí, como lo vemos en el principio de la palabra, con el pueblo de Israel, sino también lo estableció con cada uno de nosotros, gracias al entregar a su único Hijo en la cruz del Calvario. Y nosotros ahora, como su pueblo, que hemos sido injertados por la gracia y por la misericordia de Dios, debemos llevar a cabo también su palabra, debemos ponerla por obra. Porque la palabra de Dios no fue solamente escrita con la intención de que fuera una imposición para el pueblo, para que el pueblo se sujete y la obedezca, sino que la palabra de Dios fue escrita con la intención de que su pueblo sea bendecido, sea prosperado, para que le vaya bien. ¿Cuántos quieren en este 2023 que les vaya bien, ser prosperados, ser bendecidos? Amén. Y por eso quiero pedirle que vayan conmigo a la palabra de Dios y me acompañen en el libro, o al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Cuando llegue allí me regalo fuerte amén. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Amén. ¿Ya llegó allí? Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 10, para los que toman apuntes, el título de la enseñanza es Para que te vaya bien, parte 1. ¿Listo? No me pueden perder la parte 2, que es dentro de 8 días. Pero esta es Para que te vaya bien, parte 1. Y dice Deuteronomio 10, versículos 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Amén. Entonces, como vemos allí, la palabra de Dios al finalizar dice en el versículo 13, dice que estos mandatos, que estas palabras, que estas ordenanzas, estos decretos, el Señor nos los dio para nuestro propio bien. O dice la Nueva Versión Internacional, y si cumplen los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, ¿es para qué? Para que te vaya bien. Dígale que está a su lado, ¿quieres que te vaya bien? Dígale, ¿quieres que te vaya bien en este 2023? Dígale, entonces cumple los mandamientos del Señor, cumple la palabra del Señor.
Amén. O dice la Reina Valera, para que tengas prosperidad. Y como se lo preguntaba hace un momento, sé que todos anhelamos ser prósperos. Sé que todos anhelamos ser bendecidos. Y cuando uno le pregunta a la iglesia, ¿cuántos quieren ser bendecidos? No, parece que no escucharon. Voy a preguntarlo otra vez. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en este 2023? Amén. Y ahora, ¿cuántos quieren obedecer la palabra de Dios? Amén. Eso, gloria a Dios. Yo pensé que se iba a bajar, pero no, gloria a Dios, no se va a bajar. Amén. Porque saben, la prosperidad para algunos se limita a tener dinero o poseer riquezas materiales. Pues déjeme decirle que eso no quiere decir que eso sea prosperidad. Eso es obtener riquezas. Pero la prosperidad para Dios, el término prosperidad es amplio y abarca todas las áreas del ser humano, empezando por el área espiritual. Y por eso la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso lo dice la palabra de Dios. O sea que la prosperidad no es solamente que usted tenga casa, carro, beca, finca, que tenga por allí una isla en Miami. No, sino que usted sea prosperado espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente, que usted crezca en el carácter de Dios. Porque como vemos allí en la palabra de Dios, en este pasaje, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y por eso Dios usa a Moisés, antes de entrar allí a esa tierra, se encarga de volverles a recordar y a repetir los mandatos que el Señor había establecido, para que no fueran a desviarse de ese propósito o de esos mandatos. Porque el Señor sabía que cuando llegaran a esa tierra donde fluía la leche y la miel, ellos iban a tener un tiempo de mucha bendición y de mucha prosperidad. Y por eso el Señor vuelve y le recuerda sus mandatos, para que no se perdieran, para que no se extraviaran. Si de pronto usted ve a algún hermano que no ha llegado todavía, es porque todavía está viajando, no se ha extraviado todavía, va a volver a la casa del Señor. Amén. Porque fue tan próspero el 2022, que eso viajó 24, 31, 6, ¿cuál fue el 9 de enero? No, el 6 era 3 semanas, entonces toca decir que el festivo, que fue 9, ¿cierto? Y todavía aún está paseando. Pero gloria a Dios, no se han desviado, volverán a la casa del Señor. Amén. Y algo que vemos allí especial en la palabra, pegarme el versículo 12 allí en pantalla, es que inicia el Señor diciendo o preguntando, le dice Moisés al pueblo, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Usted se ha puesto a preguntar en algún momento, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? O como lo dice la versión de lenguaje actual, ¿qué espera Dios de ustedes? Pregúntese por un momento, ¿qué esperará Dios de mí? Porque es que como muchas veces lo he dicho, a veces dicen que el pueblo son ovejas, ¿cierto? Y solo sáname, libérame, restaurame, y mantenemos las manos estiradas al Señor. Dame, Señor, dame. Pero la pregunta aquí es, ¿qué espera el Señor de nosotros? Porque muchas veces caemos en el error de que la relación con Dios es solamente de allá para acá. ¿Y de aquí para allá qué? También tiene que haber una respuesta de parte del pueblo de Dios. Porque la relación con Dios no es solamente de Él hacia nosotros, sino de nosotros hacia Él. Porque la verdad, iglesia, es que muchas veces nos hacemos los locos. Creemos solamente que Dios está para darnos, para sustentarnos, para proveernos. Pero no, Dios también espera que nosotros también demos. Queremos que Dios nos bendiga en sobreabundancia. Queremos que nos vaya bien. Queremos ser prosperados. Y por eso lo primero que dice allí la palabra de Dios, que lo primero que requiere el Señor
Dice el Señor, solo requiere, ¿qué dice allí? Que le temas al Señor tu Dios. Dígale que está a su lado. Lo primero que requiere el Señor de ti es que le temas al Señor tu Dios. Que le temas al Señor, no que le tema al marido, no que le tema a la esposa, que le temas al Señor tu Dios. Eso, dígale, que le temas, no al marido, no a la esposa, no, que le temas al Señor tu Dios. Y dice aún la misma versión, una versión internacional, dice simplemente que le temas. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor a Dios es la reverencia, es el respeto que se tiene por quién es Dios. Y este temor a Dios es el que genera un gran impacto en la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas. Vuelvo y lo repito, ¿qué es temor a Dios? Es reverencia, es respeto por quién es Él. Y que este tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. El tipo de temor que Dios quiere que tú tengas por Él no es de miedo a que Dios te castigue. Ay, no, este 2022 me porté muy mal, no, eso terminando diciembre, eso comí mucho, lechona, tamal. ¿Qué más? Pernil de cerdo, hallacas, natilla, buñuelos. Y tras del hecho, lo devolví por comer tanto. Bueno, no, gloria a Dios, no, eso no le pasó a usted. Pero como le decía, el temor a Dios requiere que tengamos reverencia, respeto por Él, no miedo a su juicio o a su castigo, sino que tengamos admiración de Él, de respetarlo, de obedecerle, de someternos a su voluntad y de adorarlo solo a Él. De adorarlo solo a Él. El temor a Dios nos hace entender que Dios aborrece el pecado. Y por eso, como en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, no somos dados a hacer el mal. Por eso yo sé que usted en esta Navidad dio testimonio y no se portó mal, ¿cierto? ¿Qué pasó con los amenes? ¿Se acabaron? ¿Por qué? Amén, gloria a Dios. Usted dio testimonio en Navidad. Y mira lo que dice la palabra de Dios. No pierda allí Deuteronomio. Vaya conmigo más adelante al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, versículo 13. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? ¿Ya está allí? Bueno, ya llegó uno. Gloria a Dios. Proverbios 8, versículo 13. Mira lo que dice allí. Dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿Qué tremendo es esto? Qué tremendo es que el Señor dice, todos los que temen a Dios, al Señor, odiarán la maldad, odiarán el pecado. El Señor aborrece el pecado. Y odio es repulsión, repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo. O sea que si en nosotros hay un genuino temor a Dios, odiaremos hacer el mal, lo rechazaremos, lo aborreceremos. Pero algo que tenemos que tener bien claro es que una cosa es rechazar el mal, una cosa es rechazar al pecado y otra cosa es rechazar al pecador, que es lo que no debemos hacer. Porque nosotros como hijos de Dios debemos amar al pecador, debemos amar al que se equivoca. Porque espero que usted no haya llegado el 24 al 31. Mira, ahí llegó el primo ese que de verdad que porque tiene carro, casa, ve que ahí viene todo chicanera, mire cómo viene. Ya las zapatillas están como chingilá y eso no. Y lo rechazamos. Y no nos damos cuenta que así como el Señor tuvo misericordia y compasión de nosotros y nos miró con ojos de amor y de misericordia, nosotros debemos mirar de la misma manera a ese primo, a esa hermana, a ese tío, a ese abuelo, a esa papá, a esa mamá. Amén.
A ese papá o a esa mamá, amén, gloria a Dios, usted lo entiende. Aún usted escuche chistoso, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero como le decía, nosotros debemos rechazar la maldad, aborrecer la maldad, no al pecador. Y por eso es necesario que en nosotros, como hijos de Dios, habite el temor de Dios. Porque cuando tú le temes, tú te sometes, tú te humillas a Dios. Cuando tú temes a Dios, quieres agradarlo, no quieres defraudarlo, lo honras con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Temerle es tener conciencia de que Él habita en todo lugar y que Él conoce lo que sentimos, lo que pensamos. Porque sin temor a Dios es imposible que lleves a cabo la voluntad de Dios. Vuelvo y lo repito. Sin temor a Dios es imposible que lleves a cabo su voluntad. Y que como se lo decía, Él lo conoce todo. Él le decía, no, Jamine, vamos allí y nos damos un piquito, que eso nadie nos ve. ¿Nadie nos ve? Está como los ladrones que ahora, ¿cierto? Se confían de que nadie los ve y eso aparecen, ya los ponen en Facebook, en YouTube y salen en todo lado porque una cámara por ahí los cogió. Así es el Señor. La presencia de Dios está en todo lugar. Y Él nos ve lo que hacemos. Él ve lo que hablamos, lo que declaramos. Y por eso, el mismo rey David, vaya conmigo allí al libro de los Salmos, el mismo rey David habló de lo bendecido que somos cuando hay temor a Dios en nuestros corazones. Amén. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 112, versículos 1 al 3. Mire lo que dice el rey David. Qué tremendo que nosotros. Yo sé que usted también lo declara así como lo declara el rey David. Salmo 112, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: alabado sea el Señor. Qué felices son los que ¿qué? Los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito. ¿En dónde? En todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es ver que dice allí el Salmo: qué felices son los que temen a Dios. Yo no sé, pero yo me alegraba. No sé usted, yo creo que sí también. Se alegraba al ver que en Navidad, aún en medio de tanta gente que se dedica solo a tomar y a perder el control y maltratar a su familia, usted no sé, pero yo creo que usted se alegraba de saber que había comida en la mesa allí en su hogar y que podían sentarse y disfrutar de una comida en paz, sin rencor, sin resentimiento, sin lanzarse palabras de maldición. Porque como dice aquí la palabra de Dios, dice que los que temen al Señor no solamente son felices, sino que se deleitan en obedecer sus mandatos. ¿Usted sabe qué es deleitarse? ¿Se deleitó alguien aquí? ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Navidad? Hablando ya de Navidad otra vez. ¿Qué es lo que más le gusta a usted en Navidad? ¿Ah? ¿Nada? No, nadie come nada. No, bendito sea el Señor, no nadie. Las hallacas, dicen los hermanos venezolanos. ¿Qué más? ¿Señora? El cerdo, cerdo ahumado, ¿cierto? O el pernil de cerdo, y usted llega y le echa esa salsita así de ciruela y con papita fría, ¿cierto, tía? Con papita, alberjita, ¿cierto? O los deliciosos pedacitos de natilla así de coco con un poquito de salsa de mora. Gloria a Dios que usted ya desayunó, ¿cierto? Y no tiene hambre, no le genera hambre eso, ¿cierto? ¿Cambiamos? ¿Sí? ¿No hablemos de comida? No. Dígale que está a su lado, pégale un caso, dígale tranquilo. No me preocupe que el pastor hable de comida porque ahorita lo voy a invitar a almorzar, dígale Dios. Amén. Ahí sí, amén, gloria a Dios.
Pero como así como nos deleitamos cuando usted se comía ese pedazo de natilla de coco con dulce de mora, y usted decía, qué rico, qué delicioso. Hace rato no me comía esa natilla. Hace un año. Hace un año, sí. Pero así como nos deleitamos en muchas otras cosas, qué bueno que nos deleitáramos en obedecer la palabra de Dios, en tener ese temor reverente a Dios. Porque Dios quiere que lo tengamos hacia Él, para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, para que seamos prósperos. Y vuelvo y se lo repito y se lo pregunto, ¿qué es lo que requiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que exige? Primero, temer a Dios. Temer a Dios. Y lo segundo, regáleme allí el pedacito que seguía. Allí en Deuteronomio 10, volvamos nuevamente a Deuteronomio 10. Vean qué dice allí después. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Primero, que temamos al Señor, ¿cierto? Que temas al Señor tu Dios. Y después de la coma está allí, dice, que vivas de la manera que le agrada. Que vivas de la manera que le agrada. O dice la versión Reina Valera, que andes en todos sus caminos. Y vuelva conmigo nuevamente allí al Nuevo Testamento, más adelante, vaya conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, al otro extremo de la Biblia, si usted tiene la Biblia de papel. Los que tienen el celular, bueno, gloria a Dios, bloquea ahí los datos, que nadie le esté escribiendo, que nadie le esté interrumpiendo. Es el tiempo del Señor, amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses. ¿Ya llegó? Bueno, ya llegó la mitad de la iglesia. 4 del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Finalmente, amados hermanos, mira lo que dice, es tremendo como este hombre, Dios santo. Les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ¿qué? Es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es ver que el Señor nos dice: vivan de la manera que a mí me agrada. Y con respecto a este punto, podríamos preguntarnos: ¿realmente creemos que como llevamos nuestra vida le agrada a Dios? Pregúnteselo por un momento. Y no vayamos tan lejos. Vaya al año pasado. ¿Crees que como viviste el 2022 le agrada a Dios? Tranquilo, no levante la mano, no responda. Pero pregúnteselo por un momento. ¿Cómo te comportaste en el 2022 le agrada a Dios? ¿Cómo hablaste le agradó a Dios? Porque la forma en que actúas o tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo, ¿realmente le agrada a Dios?
Porque esta palabra allí dice: le rogamos en el nombre del Señor que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Y una de las cosas en la cual le agradamos a Dios es que vivamos en santidad. Y uno de los pecados a los cuales se refiere allí en Tesalonicenses es al pecado sexual, a que no tengamos relaciones sexuales, que no caigamos en la fornicación, que no caigamos en el adulterio. Y por eso dice también allí: por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios. Cuando tú vives a tu manera, cuando tú vives a tu acomodo, cuando de pronto usted le dice: venga mi hermano, no haga eso, que eso está mal, eso no le agrada a Dios. ¿Qué está haciendo? No está rechazando a esa persona que le está diciendo que está mal lo que está haciendo. Está rechazando a Dios. Por eso tú no te cargues, no te preocupes, no te angusties. Cuando tú le dices a esta persona: venga hermanito, por favor no haga eso que está mal, y le contesta, lo rechace. No se preocupe usted por eso. Tenga en cuenta que no lo está rechazando usted, lo está rechazando a Dios, está rechazando al Espíritu Santo. Porque agradar, escucha esto, iglesia, agradar es complacer, es contentar, es gustar. Una persona que agrada a Dios lleva una forma de vida diferente a la del resto del mundo. Vuelvo y lo repito: una persona que agrada a Dios es aquella que lleva una forma de vida diferente a la del resto del mundo. Por eso yo sé que usted no fue el que llegó allá en las festividades de Navidad: llegó el primo que es cristiano, ese primo el que le gusta tomar, tome primo, repártala de aguardiente. Y espero que no haya sido la que vendieron del Rey de Reyes, porque hubiera matado a toda la familia, sangre de Cristo. Porque ¿qué decía Proverbios? El Señor aborrece ¿qué? ¿Qué decía Proverbios? Decía: el Señor aborrece el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el ¿qué? El lenguaje perverso. O sea que yo creo que usted fue de los que no se unió a las vulgaridades y a las groserías de los primos que no conocen al Señor. Porque usted agrada a Dios. Y si de pronto cayó en ese error, bueno, gloria a Dios que tiene la oportunidad de venir a la casa de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque en este 2022 no te agradé, pero este 2023 sí quiero agradarte. Este 2023 sí quiero agradarte, sí quiero vivir a la manera que a ti te agrada, no a la manera que a mí me agrada, a la que a ti te agrada. Porque vuelvo ya con otra pregunta: ¿te comportas y hablas como el mundo lo hace? ¿O realmente haces o marcas la diferencia? Porque si vivimos y actuamos y hablamos como el mundo habla, entonces, como lo veíamos allí en la palabra, rechazamos a Dios. Y otro ejemplo que podemos ver es como cuando usted, recuerda allí ese momento, bueno, hay muchachos jóvenes todavía aquí también, o para los adultos, es como cuando usted quería agradar a esa persona, le gustó ese hombre o esa mujer, ¿cierto? ¿Y usted qué empezó a hacer? A ver, cuando usted le agradó, cuando usted le gustó esa chica, esa muchacha, se arreglaba, ¿cierto? Se perfumaba, se lavaba, ¿qué? Los dientes, gloria a Dios, se echaba harto Listerine, ¿cierto? Para cuando le diga: no, ¿cómo es ese? No, ese es el comercial de... Sí, se llevaba una pepita de Halls, ¿cierto? Le estamos haciendo propaganda a Halls, por favor, mándenos los... ¿Cierto? Y le llevaba y se perfumaba y todo, y le hablaba así con palabras, ¿sí?, atrayentes, y generaba que esa persona se agradara de usted, que usted le pudiera gustar a esa persona. Y eso lo hacíamos para agradar a un ser humano, ¿cierto? Hacía usted lo imposible, se arreglaba, se mandaba a alisar. Las mujeres que se hacían para agradar al muchacho ese. A ver, la hermana ayer, los que tienen novios, novias, ¿qué hacían para agradar al muchacho? ¿Cierto? Se mandaban a alisar, se mandaban a pintar, se arreglaban las cejas, se quitaban dicen por ahí, el bigote de Cantinflas.
Amén, gloria a Dios. No decir, no sale, bendito sea el Señor. No, bendito no, eso no se hace. A los hombres nos pasa es que decía un hermano, decía, le salen los pelitos chismosos, ¿cierto? Los que quieren ver a ver quién está hablando. No, eso no le pasa a usted, gloria al Señor, no. Pero como le decía, nosotros muchas veces hacemos cosas por agradar al hombre, por agradar al ser humano. Pero ¿qué hacemos por agradar a Dios? ¿Qué haces tú por agradar a Dios? Porque algunos podrán decir, pastor, yo me arreglo, me perfumo para venir a honrar a Dios, para agradar a Dios. Y déjeme decirle que eso no es que esté mal, pero el hábito no hace al monje. Por más de que tú te pongas una ropa muy lujosa, no es que este es pantalón de no sé qué, de la calle de Arturo, y el blazer es de la calle de Arturo también, y por más de que tú te pongas ropa lujosa o de marca, eso no va a agradar a Dios. Lo que agrada a Dios es la manera en la que tú vives, en la que tú hablas, como la forma en la que tú te expresas hacia los demás. Que como veíamos hace 8 días, vimos que Moisés también alentó al pueblo para entrar a esa tierra prometida. ¿Eres de los que alientas? ¿Eres de los que bendices o maldices a los demás con tus palabras? Porque si tú vives para agradar a Dios, tú no deshonras a Dios con tus actitudes. Porque el querer agradarle es que a pesar de las fallas, de los errores, de los pecados, buscas la presencia de Dios y te arrepientes y te humillas y le dices, Señor, quiero que me cambies, quiero que me transformes, quiero que cambies esta forma testaruda de pensar, quiero que cambies esta forma horrible de hablar. Porque es que realmente nos adaptamos o nos pegamos tanto a las personas del mundo que se nos pegan las mismas palabras y las mismas actitudes. Pero nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a vivir conforme a como Dios le agrada. Amén. Amén. Y vaya conmigo allá la palabra de Dios, a otro texto. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, ahí atrásito donde estuvimos viendo Tesalonicenses, el libro anterior. Colosenses capítulo 1, versículo 10, mira lo que dice allí la palabra de Dios. Colosenses 1:10. ¿Ya llegó? Bueno, ya llegó la mitad. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de ¿qué? De buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es que dice, en la forma en que vivan, siempre honrará y agradarán ¿a quién? Al Señor. Pero siempre y cuando ¿qué? Hay una palabra aquí que me gusta bastante. Mira aquí lo que dice. ¿Qué dice esta palabra? Producirán toda clase de buenos frutos. Pégale un paso al que está a su lado y dígale, estás llamado a producir buenos frutos, no frutos malos. Estamos llamados a producir frutos buenos. ¿Cuántos frutos buenos produciste en este 2022? Piensa por un momento. ¿Cuántos frutos buenos produciste? Y a los frutos son los que también se refieren al Espíritu Santo de Dios, a los frutos del Espíritu Santo. A ver, los que conocen los frutos del Espíritu Santo, a ver, ¿cuáles son? Paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, gozo. Bueno, ¿y cuántos de esos 9 que usted ya sabe de memoria, gloria a Dios, produjo en el 2022? Y usted puede decir amor, chulito. Paz, no necesita hacerlo con una actitud. Paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Para apuntarlos en los maestros de los niños.
Claro, muchos quieren que se les desarrolle la paciencia, con los niños se desarrolla bastante. Solo con dos. Con los adultos también, gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren paciencia para invitarlos a predicar aquí y a pastorear? Que eso también desarrolla la paciencia. Si no. Pero como les dije, estamos llamados a producir buenos frutos, a dar frutos y en sobreabundancia. Porque queremos que nos vaya bien. Queremos ser bendecidos, queremos ser prósperos. Pero la pregunta es, ¿tenemos a Dios? La pregunta es, ¿vivimos de la manera que le agrada a Él? O como lo decía la misma Reina Valera, dice, anden en sus caminos. Y como dice allí esta misma palabra, para andar en sus caminos, y me gusta cómo termina allí diciendo, después de buenos frutos, regálenme allí en pantalla el otro pedacito. Dice, mientras tanto irán, ¿qué? Creciendo a medida que conozcan a Dios más y más. Estamos llamados a crecer. No físicamente, algunos nos quedamos tamaño de tarrito de perfume fino, gloria a Dios, ¿cierto? Pero no es a crecer humanamente, sino a crecer espiritualmente. A que si usted no ha logrado esa paciencia, esa mansedumbre, esa bondad, ¿cierto? Que le cuesta. Entonces en este 2023, sea bondadoso. Pero todo depende de que conozcamos más y más a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer más y más al Señor? ¿De qué manera lo conocemos? Buscando su presencia, en intimidad con Él. Leyendo la palabra. Es la única manera en que conoceremos a Dios. En intimidad, buscando su presencia, leyendo la palabra, leyendo libros que nos edifiquen, viendo también televisión que nos edifique. Porque queremos crecer. Queremos conocer a Dios, pero a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas. Y sabemos más de otras cosas que en la misma palabra de Dios. Y por eso, iglesia, necesitamos conocer no solamente a Dios, sino los caminos de Dios para andar en ellos. Caminar por fe y no por vista. Andar en el Espíritu y no en la carne. Dígale que está a su lado, debes andar en el Espíritu y no en la chuleta. Esa también está relacionada con la carne, ¿no? No chuleta de cerdo, chuleta, solo chuleta, es así. Andar como hijos de luz y no como necios, sino como sabios. Dios quiere que vivamos nuestras vidas según el patrón que Él ha establecido para nosotros. Caminar por su camino y no por el nuestro. Vuelvo y lo repito, caminar por su camino y no por el nuestro. Vaya conmigo a otro pasaje y terminamos con ese pasaje. Mire lo que dice. Este es el libro de los gomelos. ¿Aquí hay gomelos? No, gloria a Dios, no hay gomelos, ¿cierto? ¿No? Sea, comete el chicle. Por favor. No, si usted no lo escuchó en la vida, gloria al Señor, no. Mira lo que dice Oseas, capítulo 14, versículo 9. ¿Cómo son los caminos del Señor? Dice así la palabra de Dios. ¿Ya llegó aquí a Oseas? Ahí antesito están profetas menores, Joel, Abdías, después de Jeremías, después de Daniel, ahí está Oseas. Oseas 14, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar ¿en qué? En ellos. Pero en esos caminos también los pecadores tropiezan y caen. O como lo dice la misma Reina Valera, dice: en esos caminos los pecadores o los rebeldes caerán en ellos. ¿En cuáles caminos? En los caminos rectos del Señor. Pregúntale al que está a su lado: ¿usted camina por los caminos rectos del Señor? ¿O es de los que
le gusta desviarse del camino. No, gloria a Dios que no, usted no se ha desviado, por eso está aquí, gloria al Señor. ¿Qué era lo que hablábamos con la iglesia, con los servidores al principio? Hay un camino muchas veces establecido para llegar a ciertos lugares, pero a veces, por querernos muy ventajosos y muy avispados, queremos tomar atajos. Y esos atajos nos llevan a vivir o experimentar cosas que a veces no nos agradan y que nos terminan sacando del camino. Y por eso el andar de un cristiano debe ser de rectitud, debe ser un camino sincero. El caminar de un cristiano con Dios debe ser sin hipocresía, debe ser auténtico ante Dios. Porque esto muestra el carácter de Dios en nosotros, que surge de la reverencia y del temor a Dios. Ya que este 2023, iglesia, sea el año en que nos quitemos las máscaras y que seamos genuinos y transparentes delante de Dios. Que no seamos una cosa en la iglesia y que después de que cruzar las puertas para afuera, en la casa o en la calle o en el trabajo, seamos otra cosa. No. Que realmente seamos auténticos. Porque en la iglesia, ay, sí, amor, me amo, I love you, alabado sea el Señor. Y en la calle, ¿qué le pasó? Sangre de Cristo. Y lo más chistoso son de los hermanos que tienen allá, van en el carro, ¿no? Alabaré al Señor por siempre, sus días tras. Y siempre los hermanos, y se baja y tras derecho en el carro y dice: Jesucristo vive en mi corazón. Y se baja y ¿dónde estaba el que tenía a Jesucristo en su corazón? ¿Ah? Santo Dios, pero bueno, gloria a Dios, no, eso no pasa aquí, eso pasa afuera con los hermanos que no conocen del Señor. Y por eso, iglesia, que realmente este 2023 sea el año en que agrademos a Dios, que nos esforcemos en parecernos a Él. Dígale que está a su lado: tú no tienes que parecerte a mí, tienes que parecerte a Dios. Yo sé que más de uno, a usted no, Cristo Dios me guarde. No, gloria a Dios, no, usted tiene que parecerse al Señor, por eso. Porque es que ahí en el que está a su lado todavía hay cositas que el Señor tiene que arreglar, que perfeccionar, que limpiar, ¿cierto? Que purificar. Entonces, iglesia, que en este nuevo año, su propósito, si de pronto falló, se equivocó, echó unos pasitos de para atrás en el 2022, que este nuevo año, su propósito principal sea temerle y vivir de la manera que a Él le agrada. Vuelvo y lo repito, que este 2023 sea su propósito principal, temerle y vivir de la manera que a Él le agrada. Denle un aplauso al Señor. Y como yo sé que usted es uno de los que lo va a hacer, quiero que se ponga de pie, quiero invitarlo a que se ponga de pie. Usted va a ser uno de los que va a temerle a Dios y le va a agradar. Se va a esforzar por agradarle. Y más de esforzarse en sus fuerzas, el esfuerzo que tiene que hacer es madrugar a buscar su presencia. Y qué bueno que, gloria a Dios, esta semana comenzamos la semana de ayuno 5 de la mañana. Yo sé que usted se va a esforzar y se va a levantar. Si puede venir, venga. Si no, levántese, pero no como decía mi esposa, que se levanta y si conectemos ahí. Amén. Amén. No. Que si usted se levanta a las 5 de la mañana y se va a unir al tiempo de ayuno y oración, que realmente lo haga con sinceridad. Y que pueda decirle: Señor, yo sé que en este 2022 no te agradé, no me comporté conforme como debería comportarse un cristiano. Fui orgulloso. Fui, como lo decía